Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todo el mundo a nuestro primer show en español. Un estudio dedicado 100% a la investigación de mercados. Quisiera, antes de iniciar con todo esto llamado Entre Tragos y Datos, quisiera preguntarles si nos pueden escribir por ahí, por el chat, de dónde nos visitan, de dónde nos acompañan. Nos gustaría saber, pues, de qué país, ¿no? Los estamos recibiendo. De qué empresas también para saber un poquito quiénes están por ahí, porque de repente veo, me gusta mucho ver caras conocidas, entonces estaría muy bueno. Jorgito, ¿qué tal? Buenas tardes. De Guatemala también nos visitan por aquí. De una SOFOM, ok, qué interesante, está bien, público diverso, eso está buenísimo. Ciudad de México, la gente de Puebla, tan bonito que es, tan chula que es Puebla. Y bueno, realmente lo que queremos es darles un poquito de tiempo. Les voy explicando la parte de cómo va a ser este show, cómo lo queremos hacer y qué es lo que queremos hacer. Gente de Toluca, muy bien. Ciudad de México. Ah, la gente de Marketing Group, ¿qué tal? Muchos saludos. Súper. Mi querido Anuar, desde Monterrey, muy bien. Entonces les comento un poquito cómo va a estar la temática de esto. Primero que nada, los quiero invitar a que se sientan muy cómodos, que se sirvan un trago, literalmente, sírvanse un trago, una cerveza, un ron, un whisky, lo que quieran, y que disfruten, porque este show de Entre Datos y Tragos surge de la necesidad de que a todos nos gusta y a todos nos encanta después del congreso ir y echarnos un vinito, echarnos una cerveza y platicar con los amigos, ¿no? Entonces, realmente después de habernos desestresado, después de haber aportado temas de research, después de haber atendido conferencias, después de muchos de nosotros haber hecho una labor de ventas, pues qué mejor que echarnos un vinito, y para esto me voy a echar un gol, aunque no me lo paguen, no sé si se ve aquí. Este es un vino Mar de Fondo, es rompimiento de 2016, y la verdad es que es de nuestros dos muy grandes amigos que estimo muchísimo, que quiero mucho. Uno de ellos es Omar Estrada, de Evidence, y el otro es nuestro buen amigo Claudio Flores, de Lexia. Es su viñedo y pues nos hicieron el favor de darnos estas botellitas, ¿no? Lo cual está increíble. Entonces, los invito a todos a que se sirvan un traguito, que lo pasen bien y que disfruten. Les voy contando un poco de qué va Entre Datos y quiénes conforman Entre Datos y Tragos. Alex, ¿y me ayudas con la siguiente? Estamos, como siempre, y les quiero presentar a mi partner in crime, al único loco que me ha aguantado todos estos años de research, la única persona que tiene un desorden enorme, pero que es un crack trabajando, y un gran amigo, el señor Alejandro Ruiz. Y bueno, Alex, si nos prendes la cámara, por favor, para ver tu lindo rostro. Mira, ahí está. Hola, hola. Ya saben, esto de la tecnología siempre falla cuando tiene que funcionar todo bien. Pues saludcita. Salud, igual allá a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como dice Humberto, la idea de esto es sí aprender, sí ver cosas interesantes sobre research. Todo va a ser sobre research, pero verlo desde un punto de vista más relajado, ¿no? Muchos de nosotros sabemos de qué van estas metodologías, para qué sirven, pero siempre es bueno aprender cosas nuevas, actualizarnos. De hecho, en la parte final del día de hoy vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? De lo que vamos a hablar y las nuevas técnicas. Y pues nada, aparte de eso, que no sea un formato pesado, ¿no? Que sea un formato más relajado, que todos nos vayamos con un conocimiento nuevo. Es correcto. Pues pasemos a nuestra invitadaza de honor. Quiero hacer un pequeño brief de esta invitada. Es una gran amiga nuestra, aunque a veces no nos acepta comidas y nos manda a su equipo. Les voy contando un poquito. Ella estudió comunicación en la Ibero,
Después se aventó una especialidad en comunicación aplicada, no la parte de sociología. De hecho, quería entrar a esa parte, pero bueno, la vida te va llevando y pasa al tema de investigación cualitativa. Ella empezó en una agencia muy pequeña que le daba servicio a Basis. Creo que muchos, yo también le di servicio a Basis un tiempo, entonces por ahí conocemos esa parte. Después se pasa a hacer STM, simulaciones de mercado, y pues lucha por entrar a Basis, ¿no? Lo consigue, de ahí se da un brinco a lo que es Ipsos, y después de eso va a París, donde hace un short-term assignment, la parte de STA, en el centro de procesamiento. Y la verdad es que pues ahí conoce la parte de MaxDiff y demás. Y después de eso, pues entra a donde está ahorita, que es en Ipsos, una división de la Riva, y bueno, se encarga de toda la parte de los productos de investigación que se venden hoy en día, ¿no? Nuestra invitada ha asistido en innumerables conferencias internacionales. De hecho, creo que mi esposa la ve más en ese tipo de congresos que yo. Y obviamente está muy familiarizada con temas de SOTU, con temas de Shopper, ¿no? Tiene más o menos 9 años estando en esto, en el tema de las conferencias, obviamente. Y también estuvo un tiempo en el Instituto de Chicago. Actualmente lleva la parte de análisis y desarrollo dentro de Lemon, aunque también muchos años estuvo en el servicio, en la parte de servicio al cliente, ¿no? Por el lado humano, para no olvidarnos de que todos los que estamos aquí tenemos ese lado humano, yo les quiero contar que yo cuando la conocí y después que la volvimos a ver, Alex, había adelgazado tremendamente. Yo creo que puede pasar esa receta, pero lo que nos contó es que ha adoptado desde hace más o menos 2 años una alimentación a base de plantas. Nosotros no somos fan de ello, nos gusta el vino y la carne, entonces no nos metemos en esas cosas. Y pues obviamente con dos, obviamente le cuesta trabajo con los hijos por el tema de que quién va a querer comer plantas, pero se ha vuelto toda una chef en esa parte, ¿no? Hasta pasteles ya hace con masa madre y demás, ¿no? Y fiel practicante de yoga, está muy metida en temas de yoga, ya anda Súper. aplicando para las certificaciones. Entonces, le quiero dar la más cordial bienvenida a una gran amiga, una gran colega y una tremenda mujer en este tema del research, la señora Estefanía Castro. Pues muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes y de hablar este tema que me apasiona profundamente, que es el MaxDiff. Muchas gracias, Esther. Como lo mencionas, si me pasas el otro, chico, el tema sí justo es la parte, o el capítulo de hoy, es la parte de historias de MaxDiff. Entonces, pues obviamente vamos a ver un poquito de todo este tema. Trataremos de disipar dudas por ahí y si no, al final vamos a ver qué tal. Les cedo los micrófonos y pues salud. Salud. Salud a todos. Pues nada, para empezar, dinos qué es un MaxDiff, ¿no? Pues miren, en realidad el MaxDiff es una técnica estadística que lo que nos permite es sacar importancias. ¿Cuáles son las importancias de determinados atributos? Cuando estoy hablando de un atributo, estoy hablando de aquello que puede ser un concepto, que puede ser algo relacionado con sabor, o un atributo actitudinal, o un atributo referente a marca. Generalmente en investigación lo que usamos es un ranking, pero la diferencia del MaxDiff tiene que ver con cómo preguntamos y adicional con la técnica estadística que estamos usando. En realidad, cuando hacemos un ranking, nos dan un listado de atributos con el que todos estamos familiarizados y nos piden que hagamos un ordenamiento.
ya sea de los 3 principales, los 5 principales o del total de la lista. Mientras que en el MaxDiff estamos forzando al respondente a que haga un trade-off entre los atributos que estamos presentando. Es decir, nosotros ponemos a competir los atributos versus ellos mismos para tratar de entender qué es en realidad lo que la gente piensa o aquello en lo que la gente está interesada. Sí, como habíamos dicho, hablando de otros recursos al momento de investigación, como los rankings, como menciona usted, como las matrices de calificación, sí son técnicas que se utilizan para muchas cosas y son muy efectivas, pero tienen un tope, ¿no? Llega un momento en donde cuando tú quieres saber más información, ya no te la dan. Y cuando tú usas un MaxDiff, lo que haces es poner a competir a todos estos atributos para ver al final cuál es más importante que otro, ¿no? Y como tienes un cierto número de atributos, cuando tienes, por ejemplo, en una pregunta 3 opciones, 4 opciones, vas a tener 2 respuestas. La respuesta que más te gustó y la respuesta que menos te gustó. Al tener estas 2, ya sabes que esta le gustó más que las 2 de en medio y esta le gustó menos que las 2 de en medio, ¿no? Claro, generalmente lo que distingue al MaxDiff es que ocupamos best y worst, aunque en realidad lo podríamos hacer nada más con la opción de el mejor. Generalmente estamos haciendo una discriminación de dentro de ese set de atributos cuál es el mejor y cuál es el peor. Al final el MaxDiff es un modelo de préstamos en donde tenemos las importancias individuales de lo que la gente va contestando y ya después construimos un modelo con el resto de las respuestas que nos dio la gente que participó en la entrevista. Y como les decía, el fraseo es súper importante y lo podemos usar para muchísimas cosas. Lo podemos usar para, no sé, hacer una imagen de marca en donde empezamos con el ordenamiento del MaxDiff y ya después empezamos a incorporar otros análisis estadísticos o aumentamos una batería en donde vamos relacionando esos atributos con las marcas. También es muy bueno para, me imagino que todos estamos familiarizados con los Just About Right, cuando vamos a preguntar qué tanto nos gusta algo, en lugar de hacer una regresión para ordenar las importancias de los atributos organolépticos versus la intención de compra, ocupamos el MaxDiff para tener las importancias de lo que sería sabor, crujencia, cantidad de grasa, y ahí tenemos las importancias, entonces empezamos a mezclar un poco y a utilizar diferentes técnicas. Algo que es muy importante es que para tener un MaxDiff necesitamos por lo menos 7 atributos, porque recuerden que lo que vamos haciendo es tomamos un subconjunto de los atributos que ponemos a competir, después tomamos otro subconjunto de atributos que ponemos a competir también, y es por eso que el número mínimo es 7. Lo que recomendamos... Sí. Cuando un cliente llega contigo y te dice, quiero hacer un MaxDiff, o tú decides que parte de la investigación que va a hacer para él requiere un MaxDiff, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo hacer un MaxDiff? Lo que necesitamos son los atributos. Muchas veces lo que nos sucede es, vamos a hablar, por ejemplo, de un U&A, en donde queremos construir qué está pasando con la categoría de botanas saladas. Lo que le sugerimos al cliente es basarnos en información o investigación que ya tenga, porque pues la verdad no nos vamos a poner a inventar los atributos. La realidad del MaxDiff es que nos va a calificar dentro del universo que hayamos construido. Pero ¿cómo sabemos si ese universo en realidad es bueno? Es, uno, por la investigación que hay atrás, y muchas veces sugerimos anclarlo de un cualitativo. Además entra también la experiencia que nosotros tenemos como investigadores de mercado, el conocimiento de la categoría, pero eso me hace ir un poco más a la evolución del MaxDiff. Ahora tenemos algo que se llama Anchor MaxDiff, que en realidad lo que hace el Anchor MaxDiff es meterle preguntas adicionales a esos atributos que vas calificando como mejores atributos. Entonces, para saber si de verdad son importantes, nosotros le preguntamos a la gente, ¿este atributo es aceptable para ti, regular o menos aceptable?
este es un ejemplo de fraseo, pero en realidad podemos incluir otro tipo de fraseos que nos van a dar información adicional sobre el universo. La verdad es que el Anchor Max Diff es increíble porque nos está dando puntos adicionales que nos ayudan a entender la importancia que obtuvimos dentro de ese universo. Al final nosotros cuando construimos atributos para calificar, nunca estamos 100% ciertos, si bien nos apoyamos en otras cosas como la investigación cualitativa para entender el sentir de la gente, si de verdad son esas las fibras sensibles. Entonces, con el Anchor Max Diff adicionando preguntas adicionales a la calificación de cada set de atributos dados, podemos entender un poco más. Sí, se robustece la información, ¿no? De hecho, hablando del Anchor Max Diff, podemos ponerle porcentajes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes el Max Diff, sabes, el resultado es cuál es el mejor atributo, cuál es el peor atributo, con una pregunta adicional que sería, de estos atributos, realmente, ¿cuáles son importantes para ti? Que es como nosotros lo tenemos. Puedes saber que el 80% de la gente, o sea, tú ya sabes que cuántos prefieren el atributo A, pero aparte sabes que el 80% del universo global, ese atributo sí lo considera necesario. Entonces ya le puedes poner un número, ¿no? Claro, claro, porque al final yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado, de repente hacemos un screening de conceptos, de ideas, que también para esto es muy usado el MaxDiff, y la típica pregunta del cliente, y es real, ¿cómo sé que de verdad esto es bueno? Y en realidad la respuesta va, esto es bueno en función al universo que probamos, y esto es lo mejor en función al universo que se probó. Entonces, la verdad, ya cuando tenemos este Anchor Max Diff, que puede ser una pregunta de 5 puntos, puede ser una pregunta de 3 puntos, puede ser una pregunta de 10 puntos, lo que metamos adicional, ya empezamos a tener otro tipo de indicios para saber si de verdad esto que calificó la persona es relevante. Y un poquito hablando de otras cosas que hacemos, pues está la parte de drivers, que hacemos el ordenamiento y después podemos hacer drivers de categorías, subconjuntos. Algo que yo amo y que me ha salvado muchas veces es que de repente tenemos el MaxDiff dentro de nuestro estudio, nuestro cuestionario, y de repente se necesita algo más. Un día tuve un tema con un cliente de botanas saladas en donde hicimos el estudio y el cliente quería más. Entonces, adicional, dijimos, pues tenemos una batería de MaxDiff, hagamos una segmentación de MaxDiff, que MaxDiff puede segmentar con clases latentes. Entonces, esto es muy bonito porque un tipo de esta segmentación lo que hace es compartir atributos. No son más estas segmentaciones de K-medias, en donde, no quiero decir que sean malas, diferentes técnicas sirven para diferentes cosas, Claro, pero sí. me gusta mucho este tipo de segmentación porque en realidad nos habla un poco más de cómo somos los seres humanos. La verdad es que no somos ni blancos ni negros, siempre estamos transitando. Entonces, esta segmentación de MaxDiff lo que hace es compartir atributos entre los segmentos. Evidentemente tiene atributos que son definitorios para el segmento A, el B y el C, pero comparte atributos entre el resto. Entonces, tienes atributos que son puntos comunes y pues la verdad es padre. De hecho, habíamos platicado en algún momento hablando de segmentación, un estudio que tuviste tú con un cliente de streaming, ¿no? Sí. Les cuento un poquito cómo fue lo que nos habías comentado, que tienes varios grupos, ¿no? Segmentas en grupos, segmentas en personas qué shows quieren ver en su sistema de streaming, y vemos que hay dos grupos que quieren películas familiares, ¿no? Pero los dos grupos no quieren las mismas películas familiares. Un grupo quiere películas con muñequitos en animación y otro grupo quiere películas familiares, pero solamente con humanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué técnica hacemos para poder atacar tanto con publicidad como por estrategia? Claro. Para atacar a los dos segmentos que, aunque son muy parecidos entre ellos, sí hay un tema discriminatorio muy importante.
aquí teníamos, como bien dices, ese tema que al final se vuelve una disyuntiva. Tienes el MaxDiff, que es muy robusto, pero había preguntas adicionales, además de una selección de títulos, que nos fueron dando las pistas y los indicios para poder categorizar las películas familiares. Entonces, ¿qué se hace? En realidad, cuando tú lo vas a ejecutar en términos de comunicación, puedes tener un mainline, que es las películas familiares como te gusta verlas. Y cuando haces la bajada para el grupo A y para el grupo B, que en realidad son tags, obviamente a lo mejor tienes una familia que está sentada y en medio está pues Scooby-Doo, ¿no? O algún otro personaje, porque son aquellos a los que les gusta ver a animales o caricaturescas, cosas caricaturescas personalizadas, y a lo mejor tienes otra en donde no, tienes a la familia que está corriendo en el bosque y se encuentra la familia Robinson. Entonces, claro, son estas pequeñas sutilezas de la investigación que te va dando meter preguntas adicionales aunadas a una herramienta muy potente como es el MaxDiff. Claro, sí. Resultados... Perdón, yo me meto aquí un poquito porque creo que esta pregunta nos viene muy bien. Pregunta Diego que hay ocasiones en que las diferencias entre el primero y el tercer ejemplo son mínimas, ¿no? Lo que hablabas, esa sutileza. Entonces, ¿cómo saber que el primero es realmente el ganador o no descartar al segundo? ¿Cómo sabríamos ahí cuál, o en este caso, como lo hiciste, meter dos? En términos de importancia, ya cuando vemos la importancia pura, pues en realidad puedes abrir los parámetros del cálculo para ver el tema de best, worst, cuántas veces cayó. Al final esto es el cálculo del MaxDiff y la utilidad final te lo da. Pero para tener un poco más idea de cómo van las cosas, yo te invitaría a que abrieras tu cálculo con la persona de estadística que corra, o si tú lo corres, para ver cómo fueron cayendo, cuántas veces está en single the best, cuántas veces cayó en worst. Entonces, tratar de entender un poco más la data, y las preguntas adicionales son súper útiles. En este caso, justo que tú estás diciendo, el Anchored MaxDiff sería muy bueno, porque si tú tienes tu pregunta adicional, vas a poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Y la otra, que yo les digo siempre, ¿verdad? Háganle caso a la parte de intuición que se va desarrollando conforme vamos avanzando en el campo de la investigación. Sí, como mencionaste antes, una parte bien importante es el fraseo de las preguntas, ¿no? De lo que preguntan es, a ver, ¿cómo sabes que el primero sí es más importante que el segundo? Ah, bueno, pues pregúntalo, ¿no? Pero tienes que tener un texto en la siguiente pregunta que indique hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque sí, este tipo de adicionales que te ayudan a robustecer tu investigación tienen que estar bien claras, ¿no? Tiene que tener un objetivo muy, muy preciso, claro, ya sea de compra, ya sea de consumo, ya sea de importancia, ¿no? Claro, recordemos que en el fraseo de la pregunta va la intención de lo que queremos que la gente ordene o califique. Podemos frasear relevancia, podemos frasear intención de compra, podemos frasear a lo mejor algo más actitudinal para llevarlo hacia una segmentación. Recordemos que si está fraseado con intención de compra el MaxDiff, ¿qué atributo es más importante y menos importante para ti al momento de realizar una compra? Si hiciéramos una segmentación, sería una segmentación orientada hacia actitud de compra. Son esas cosas sutiles que nos van direccionando lo que vamos investigando. Muy bien, muy bien. Y ahora hablemos de la actualidad. El MaxDiff existe desde los 80s y, sí, y aunque la técnica y la metodología, obviamente las bases no han cambiado, gracias a las nuevas tecnologías que tenemos el día de hoy, pues la investigación ha evolucionado, ¿no? El MaxDiff ha evolucionado. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos, uno de los cuales ya hablamos bastante, que es el Anchored MaxDiff, que es meter preguntas adicionales, pero a ver, cuéntanos del Augmented o del Band. Sí, les cuento del Augmented MaxDiff. O sea, ¿qué pasa con el MaxDiff?
es en realidad tan potente que de repente queremos meter y meter y meter atributos, pero en realidad tiene un límite y luego viene la fatiga del entrevistado. Entonces, viene este Anchored Max Diff que lo que hace es, te permite meter más atributos de lo que metes regularmente. Hablemos a lo mejor de unos 30 o 60 atributos, que lo que hace es hacer un Adaptative Max Diff, empieza a hacer modelos fragmentados, hace un Q-sort de lo que la gente va respondiendo y te permite tener más atributos con un mejor fit de modelo que si lo hicieras tradicionalmente. Pero después llega el Bandit Max Diff, que en realidad han probado 1000 atributos, hasta 1000 atributos, y a mí me encanta, me apasiona, pero bueno, en realidad me apasiona todo el Max Diff. En especial, lo que tiene es que ya requiere otras técnicas de programación y también de modelaje. Necesitamos forzosamente estar online. Lo que hace es que el modelo va ajustando on the fly de acuerdo a las respuestas de las personas. Se va quedando con los mejores evaluados, pero también toma aquellos atributos que han sido mostrados menor número de veces en los modelos individuales de cada persona para darles oportunidad. Entonces, te permite calificar una gran cantidad de atributos. Claro, o sea, va haciendo exclusiones. Si hay un atributo que está siendo muy votado, por así decirlo, empieza a preguntar otros, ¿no? En realidad lo que hace es tomar los que son más votados, porque lo que está haciendo es depurar el universo. Entonces, agarra los que son más votados, pero también en el cálculo lo que hace es, al final, como haces un modelo que hace n número de diseños, de muestreos en cada bloque de MaxDiff que se presenta, revisa cuáles son los que han sido mostrados menor número de veces. Eso quiere decir que los que estuvieron subrepresentados. Entonces también los jala junto con los más votados para darles la oportunidad y que la gente los pueda ver. Y por último llegamos al Anchor Max Diff, del que hemos estado hablando, que de repente tenemos esto que ya dijimos al inicio. El Max Diff al final lo que hace es hacer un trade-off para determinar o tratar de investigar qué es realmente importante para nosotros dentro de ese universo. El tema aquí es, ¿de verdad es importante aquello que estamos calificando? Entonces podemos empezar a meter preguntas adicionales para entender la importancia del universo. Sí, aquí tenemos un ejemplo de nuestra plataforma que es prácticamente esto, ¿no? Ya, digamos que aquí tienes 15 atributos y ya que pasaste por la sección de MaxDiff, te preguntamos, bueno, de los atributos que ya te mostramos, dinos para este producto o para este servicio, etcétera, cuáles son los atributos que realmente debe tener para que tú, bueno, ya sea que lo quieras comprar o que lo pienses, lo consideres o tu intención de compra, ¿no? Claro. Muy bien. Preguntas y respuestas, chicos. Sí, tenemos por acá un par de ellas que las quiero mencionar. Ana Lilia nos pregunta, ¿qué escalas son las idóneas para evaluar los atributos? En el MaxDiff, en el MaxDiff como tal no tenemos escala. Es un Dual Option Response que tiene Best y Worst, o puedes ocupar nada más Best. Okay. Si tú quieres usar Anchor MaxDiff, lo que sucede es, ¿de dónde es Ana Lilia? Dependerá. No la veo aquí. Dependerá un poco del overstatement, del lugar en donde seas, de donde tú seas. Entonces, puedes ocupar una escala de 5 puntos, una escala de 10 puntos o una escala de 3 puntos para sacar la importancia o la relevancia de esos atributos adicionales que estás evaluando. Ok. Sí, la diferencia aquí, como habíamos platicado al principio, las escalas son útiles en muchos casos, pero cuando quieres poner a competir entre ellos los atributos, el MaxDiff es la opción, ¿no? Así ya sabes, o sea, el resultado, en una escala puedes tener empatados
2, 3 atributos, ¿no? Y es muy normal que pase, ¿no? Tú les pones, bueno, califícame este del 1 al 10 y te pueden poner 10, 10, 10, 10, ¿no? Porque le gustan todos y está bien, pero ¿cómo sabes ahí cuál es más importante? Entonces sí, ya vas a un MaxDiff en donde los pones a pelear entre ellos y ahí sí forzosamente te va a entregar un resultado, ¿no? Pero yo también les quiero decir esto, no nos vayamos con, para mí es como un sesgo también esta parte de, si me salen 3 que tienen el mismo peso, a lo mejor 15, 15 y 15, y con cuál me quedo, pues en realidad no es así. Si a mí me preguntaran, Estefanía, ¿por qué tomas vino? Y yo les digo, ¿o por qué te gusta el vino? ¿Qué te hace comprar un vino? El sabor, el precio y la astringencia. Dije 3. Ok. Y esos 3 en realidad son los más importantes. Y al final es un equilibrio, que eso me hace llegar a otra cosa en donde también, tan potente es el MaxDiff, que también hay simulaciones de MaxDiff, en donde lo que hacemos es, si tú tienes un producto dado que está en el mercado y tiene tales y tales atributos y tiene esta cantidad de share, ¿qué pasa si yo le muevo el sabor o el precio a ese producto? Entonces el MaxDiff te permite hacer una predicción de cómo estaría el share de ese producto si tú ajustas alguna propiedad. Entonces, pues consideremos que de repente hay cosas para la gente que tienen un valor muy cercano, que son igualmente importantes. Okay. Sí, sí. Algo que es también básico al momento de la investigación es saber cuál es el objetivo de la investigación, ¿no? Habíamos platicado ahorita en tiempos de COVID lo que va a venir, ¿no? Atendemos aromatizantes como Glaze, etcétera, etcétera. ¿Qué podrían hacer si quieren ellos decir, crear un producto que diga, oye, te ayudamos a que este mismo producto mate al virus del COVID después, ¿no? Ahorita no existe porque no existía pero ahora, dado la necesidad, ¿qué pueden hacer ellos, ¿no? O sea, ¿cómo definen los atributos para poder decir, bueno, quiero vender ahora esto? Claro. Hablando de venta, acabo de ver una pregunta muy bonita que hace Mari Carmen, que dice, ¿cómo comparar con un conjoint? Pues mira, la verdad es que el MaxDiff... Para leerla completa, Steph, porque abajo viene más, lo que pregunta más a fondo Mari Carmen es si lo sustituye, lo complementa o son dos mundos distintos. El MaxDiff es un baby conjoint, es el nacimiento del conjoint. En un MaxDiff tienes todos los atributos de un producto agrupados. Entonces, no te permite hacer ajustes o modelar o tener las utilidades individuales. Voy a hablar específicamente de una marca. Vamos a poner Coca-Cola. Coca-Cola, refresco de cola. Cuando empiezo a desmembrar ese producto en atributos y niveles de atributos, pues tengo la marca, que si considero todo el universo va a ser Coca-Cola, Pepsi, Big Cola. Después tengo el sabor, si estoy metiendo a todos los refrescos, que va a ser refresco de cola o refrescos de sabor. Tengo los precios, que el precio sería otro atributo, y diferentes niveles de precio. Y tengo los tamaños, que son diferentes niveles de precio. Entonces ese ya es un modelo más complejo que me permite entender utilidades e importancias, pero en realidad el MaxDiff es un conjoint bebecito. Ya. Sí, aquí entraremos a conjoint después. La idea de esto es llegar a un momento en donde tengamos un episodio de conjoint, pero sí, como menciona Steph, el MaxDiff es un bebecito del conjoint. Aquí para cerrar el tema de Mari Carmen, porque también quiere cerrar con esta pregunta de si el resultado es mejor que un factor analysis. Es que son dos cosas diferentes. Exacto. Porque en realidad tú después le puedes correr un factorial a tu MaxDiff, que lo que va a hacer es una agrupación. Si lo habla a lo mejor me lo está preguntando en términos de segmentación.
que al final un factor análisis lo que hace es hacer clusters. Entonces, la técnica que nosotros ocupamos para segmentar, que hay otras, con el MaxDiff, es clases latentes. Ok, perfecto. Jorge. A Jorge no le voy a contestar porque me molesta. ¿Recomiendas concatenar atributos cuando usas MaxDiff o dirías que mejor se use un CBC? Ay, de verdad, George. No, Bueno. él ya nos está preguntando cosas más complejas que tienen que ver con el conjoint, que es un poco lo que explicaba antes. En un MaxDiff, digamos que los atributos están concatenados porque pues están juntos, no los puedes desmembrar, pero cuando te vas a un CBC, que es un Choice Based Conjoint, entonces vas abriendo los atributos. Pero por aquí vi otra pregunta de Álvaro, que me dice, ¿en qué recomiendas usar este método? Sí. En realidad, si tú quieres ir un poco más profundo para sacar importancia, si quieres tener mayor precisión, pues en lugar de usar un ranking, puedes usar un MaxDiff que ajusta mejor, tiene mayor precisión. También lo puedes usar para sacar las importancias cuando vas a hacer Just About Right de organolépticos. Es decir, lo puedes usar en todo aquello a lo que le quieras sacar importancias. Súper. Andrea nos pregunta, ¿cómo podría ayudarme MaxDiff en mi empresa? Bueno, es un poco ambigua, pero... ¿De qué es tu empresa? Sí, si nos puede contar un poco más qué hace. Tengo una papelería. Pues todo, o sea, todo. Afortunadamente, esta técnica, como muchas otras metodologías, funciona para todo. O sea, si realmente tu investigación es cómo puedo hacer que mi papelería funcione, lo puedes hacer. Claro. El buen caballero Alex nos pregunta, ¿qué atributo debería de escoger o preferir? Uno que le gusta a mucha gente, pero también no le gusta a mucha gente, o uno que le gusta a tanta gente, pero no le desagrada a casi nadie. Por ejemplo, pues, a 30% le gusta y 15% lo detesta, o uno que le gusta a 20%, pero solo 2% lo detesta. De verdad, caballero. Ok, a ver, vamos a algo como importante. El MaxDiff, como tal, si yo mirara las importancias, es un conteo global de best y worst, de a quién le gustó y a quién no le gustó, y te da el ordenamiento de las preferencias. Ya en términos prácticos de investigación, cuando tienes que tomar decisiones o recomendarle a alguien, pues va muy de acuerdo a qué es lo que quieres. Si quieres llegar a la gran masa, al mayor conjunto, pues te diría al del 30%, pero también tiene que ver el peso que tiene ese atributo dentro de los drivers. O si vas a un mercado más pequeño, pero que tiene mayor retorno, es decir, la respuesta se vuelve ambigua, pero la puedes contestar en torno al objetivo de negocio. Okay. Entonces, con el objetivo de negocio es mucho más claro saber hacia dónde te tienes que direccionar. Súper. Aquí hay una que me gustó, de Diego Rodríguez. Dice, hay categorías complejas donde los atributos son difíciles en su interpretación, incluso para los mismos usuarios. ¿Para qué categorías es más aplicable o se podrían, o se podrían tener mejores resultados? Hablando de atributos. Mira, yo te platico que en Lemonize ocupamos de verdad para todo el MaxDiff, la verdad, ese motor de muchos análisis que tenemos. Entonces, mi consejo es sí echar mano o recurrir de una fase cualitativa o de investigación que tenga el cliente, sobre todo para esta parte del fraseo. De repente en la investigación nos gusta complejizarnos demasiado y hacer unas redacciones que dices, ¿neta hablas así? ¿Neta no, eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa en el marketing research. Ajá. Entonces, yo te diría, vayamos a cosas más coloquiales. Cosas más coloquiales y que hagan sentido con el público objetivo al que le estamos preguntando. Okay. Yo hablando de eso, hablando del fraseo, que es súper importante, yo recuerdo alguna vez un proyecto que tuvimos de un cliente que era cristalería, pero... De Lemonize. No.
Pero a ver, ¿qué es cristalería para ti, no? O sea, para mí, si tú me dices cristalería, eso es cristalería o algo más, Claro. más, ¿no? Pero Floreros para, o no sé. Palabra es para cristalería. el cliente que lo queremos mucho era un vaso. Entonces, lo que hicimos para que mejorara el estudio fue agregar, después de, oye, ¿has comprado cristalería en el último mes? Le pusimos al final, entre paréntesis, desde un vaso. Y aumentó la investigación muchísimo, ¿no? Entonces, los fraseos son importantes. Definir tus atributos también es muy, muy importante. Y mientras Claro, más sencillo, mejor. claro, claro. Ok, vale. Luego, output de MaxDiff, Eso, si quieres, yo lo voy ok, desmenuzando. Eso se los compartimos. sí, No se preocupen por la de output, Valeria, te hacemos llegar información. ok, Igual que a Samantha, que tiene la misma. ok. Pero Pablo nos pregunta si sirve para medir cómo califican a los atributos de un político, temas políticos. Claro que sí, yo te diría que es súper importante y relevante. Hace más o menos, bueno, Sawtooth Software invierte muchísimo en este tema del MaxDiff y la verdad, si aquí hay alguien que tiene la última palabra en MaxDiff, son ellos. Publican muchísima investigación, cada año y medio hacen conferencias y las conferencias son súper robustas. Una parte es académica y otra parte somos industria. Y hace más o menos 2 conferencias atrás, Chris Chapman de Google presentó una investigación buenísima que hizo Google mismo para MaxDiff, en donde todo un distrito electoral lo segmentaron con MaxDiff y con relación a los políticos y todo. Entonces, yo te diría que sí puedes usar MaxDiff para los políticos. Qué bueno. Ya tienes fan, ya empezaron tu fanaticada, Steph. Ay, mira, le mando besos a Vero. ¿Cuál Claro es que el sí. tamaño, cuál es el tamaño de muestra mínimo necesario para un MaxDiff eficiente? Nos pregunta Liliana Rodríguez. Yo te recomendaría 150 casos, aunque puedes ir con 75. Súper. Es el mínimo. Ok. ¿Puedes usarlo para un turf? Claro que sí lo puedes usar para un turf, que es un Duplicate Rich Frequency Analysis. Se usa para el turf porque empiezas a ver y a modelar las importancias. También puedes hacer el rich. Y yo les diría que pongan preguntas adicionales tipo Anchor MaxDiff para robustecer y entender. Súper. Por último, Mr. Navarro, buen amigo Alex Navarro. ¿Cuál es ¡Ey, la muestra Navarro! que se recomienda? Es un poco parecida, pero a ver, veamos. ¿Cuál es la muestra que se recomienda para tener una cantidad de exposición adecuada para cada uno de los atributos del MaxDiff, tomando en consideración su rotación y aleatorización? Ok, esta parte, y gracias a Dios y a la tecnología, en realidad el fit del modelo, las rotaciones, todo te lo hace el software. Tú entras al software, pones tus atributos, que en realidad lo que tú tienes que definir o lo que nosotros vamos moviendo cuando a lo mejor tengo 20 atributos que ya empiezan a ser demasiados y una muestra de 150, en realidad lo que yo tendría que ajustar ahí es el número de atributos que voy a mostrar por pantalla y el número de pantallas que voy a mostrar. Pero aquí, como nos dice Jorge, generalmente mostramos 4 atributos por pantalla, pero esta parte la hace el software. Anteriormente, Sí, mira, te voy a claro. contar una anécdota de la prehistoria, Alex. Ya empiezo a revelar un poco mi edad. Cuando yo empezaba a hacer MaxDiff, era así como, ¿cómo que me tienen un atributo de más y la muestra la tienen que calcular? Y yo decía, pero puta, ¿cómo? Y Sí, entonces era un escándalo. Pero será la todo verdad es manual, que claro. sí, la vida empieza a avanzar, los software, la tecnología, y la verdad es que tienes modelos bastante bien balanceados que te hace el fit, el propio programa, y te sugiere. Lo único que tú mueves a lo mejor es el número de atributos por pantalla, pensando un poco en la muestra o a lo mejor en que quieres tener menos pantallas.
Claro, sí, también en la plataforma de Question Pro ya está todo automatizado. Metes tus atributos, cuántas veces quieres que se muestre y el número de pantallas y ya no tienes que hacer nada, ¿no? En Sí. un minuto ya lo tienes todo diseñado. Buenísimo. Pues nada, con esto creo que acabamos las preguntas. Te quiero agradecer muchísimo, Steph, el hecho de habernos acompañado. La verdad es que parte de este show es eso, es platicar entre amigos, es echar desmadre, es pasarla bien, es reírnos y ver que detrás de todo esto, ¿no? Seguimos habiendo personas haciendo y moviendo esta industria, ¿no? Entonces, Claro, y aprendiendo también se te olvidó, ¿no? claro, Saber nuevos temas y nuevas formas. Por ejemplo, hoy pueden ver a Steph aquí y vamos a poner más información para que después la puedan contactar. Si tienen alguna duda adicional, ya saben quién es la maestra del tema, ¿no? claro, y sobre todo agradecerles a todos en casita el estar por acá, el habernos soportado, el habernos aguantado. Vamos a hacer esto repetitivo, la idea es hacer este show una vez al mes, teniendo grandes invitados y amigos como Steph, y pues nada, cualquier duda, cualquier cosa, contacten directo por favor a la parte de Question Pro, que ahí les mandaremos toda la información necesaria, ¿no? Sí. Mucha gente Vamos a estar... que si se iba a grabar esta plática, sí, claro, se está grabando y se va a subir. Sí, vamos a estar Gracias. subiendo, como menciona Humberto, la idea es hacerlo esto una vez al mes, variando el tema, con invitados también, y les vamos a estar poniendo en las redes sociales la información para que vayan viendo de qué va, cuándo es y el tema. También, si entre la audiencia hay alguien que proponga algo y que quiera exponer un tema en específico, nos puede hacer llegar la propuesta y por supuesto que sí, con los brazos abiertos. Pues muchas gracias, chicos, por permitirme compartir esto con ustedes. Gracias a ti. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Fue un gustazo ver caras conocidas, bueno, por ahí nombres conocidos y demás, y darnos la oportunidad de platicar y convivir. Ya saben, el próximo mes vamos a estar por acá. No se les olvide su traguito, su cervecita, porque esto fue Entre Datos y Tragos. Gracias. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Chao.